La enfermera fue contratada para cuidar de un niño en estado vegetativo. Un día, cuando nadie estaba mirando, la enfermera se acercó al niño y lo que sucedió después la dejó aterrorizada. Ana, una enfermera, fue contratada para cuidar a Mateo, un niño en estado vegetativo, en la mansión de la familia Hernández. Desde el primer momento que Ana llegó a la imponente residencia, percibió un aire de tensión en la atmósfera. Mateo, un niño de aproximadamente 10 años, había estado en esa condición por casi 2 años tras un misterioso accidente. La madre biológica de Mateo, Laura, y la madrastra, María, convivían en la misma casa, lo que generaba una evidente hostilidad entre ellas. Carlos, el padre de Mateo, parecía ser el puente entre ambas, aunque su presencia se percibía distante y en conflicto. Ana había aceptado el trabajo con el firme compromiso de cuidar a Mateo de la mejor manera posible. Como enfermera dedicada, su experiencia en casos complejos la había preparado para lo inesperado, pero la dinámica familiar a la que se enfrentaba en la mansión de los Hernández era algo que no había anticipado. Desde el primer día, observó cómo Laura, quien a menudo llegaba sin previo aviso, y María, siempre atenta al cuidado médico de Mateo, discutían sobre los tratamientos. María insistía en que el tratamiento actual era el mejor disponible, mientras que Laura deseaba buscar segundas opiniones, siempre insistiendo en que algo más se podía hacer por su hijo. Para Ana, era evidente que la lucha entre ambas mujeres era más personal que médica. Ana se encontró inmersa en esta lucha, y aunque intentaba mantenerse neutral, se daba cuenta de que, tarde o temprano, tendría que tomar una postura en beneficio del niño. Mientras tanto, su enfoque era garantizar el cuidado adecuado de Mateo, asegurarse de que recibiera las medicaciones y terapias recomendadas y observar cualquier pequeño cambio en su condición. Al pasar tiempo en la casa, Ana comenzó a notar detalles que aumentaban sus sospechas. Medicinas no etiquetadas, discusiones a puerta cerrada entre Carlos y María, y una evidente sensación de desesperación en Laura, quien con frecuencia lloraba en los pasillos después de visitar a su hijo. El ambiente era pesado, y Ana sabía que había algo más oscuro detrás de esa familia perfecta. Mateo mostró señales de conciencia inesperadas que cambiaron completamente el curso de los eventos. Una tarde tranquila, mientras Ana ajustaba los medicamentos y revisaba los signos vitales de Mateo, algo increíble ocurrió. El niño movió los dedos. Inicialmente, Ana pensó que tal vez había sido un movimiento involuntario, algo común en pacientes en estado vegetativo. Sin embargo, al acercarse más, notó que el movimiento de los dedos era intencionado, como si Mateo intentara comunicarse con ella. Atónita y con el corazón acelerado, Ana decidió hablarle. «Mateo, si puedes escucharme, mueve los dedos de nuevo», pidió con la esperanza de estar en lo correcto. Para su sorpresa, el niño lo hizo. El impacto fue tal que Ana se sintió paralizada por un momento. No había informes médicos que indicaran que Mateo fuera capaz de realizar ese tipo de movimientos voluntarios. Sin embargo, lo que vio era real. Ana, llena de emoción y miedo, decidió que debía actuar con cautela. Si bien quería contarles a los padres de Mateo lo que acababa de suceder, también era consciente de que esto podría tener repercusiones más profundas de las que imaginaba. Durante los días siguientes, Ana permaneció en un estado de vigilancia constante, observando cada pequeño movimiento de Mateo, buscando cualquier otro indicio de conciencia. La conexión que había establecido con el niño creció más fuerte. A veces, parecía que sus ojos intentaban abrirse, como si quisiera decirle algo, pero siempre se quedaba en intentos frustrados. La enfermera decidió mantener este descubrimiento en secreto hasta tener más pruebas, ya que no confiaba plenamente en que todos los miembros de la familia tuvieran las mejores intenciones con respecto a Mateo. A medida que pasaban los días, Ana se dio cuenta de que debía estar alerta no solo a los cambios en la condición de Mateo, sino también a lo que ocurría a su alrededor en la mansión. Algo no cuadraba. ¿Por qué Mateo parecía asustado cuando su familia estaba cerca? ¿Por qué ese movimiento de dedos coincidía con momentos en los que quedaban solos? Las dudas comenzaron a asaltarla. Ana descubrió medicamentos no etiquetados en la casa, lo que intensificó sus sospechas sobre lo que realmente estaba ocurriendo con Mateo. Un día, mientras organizaba el gabinete de medicamentos, encontró un pequeño frasco escondido detrás de otros. Era un medicamento sin etiqueta, algo que según su formación profesional era una clara señal de alarma. Intrigada y preocupada, giró el frasco en sus manos, tratando de determinar qué podría contener.
El líquido en su interior era claro, pero su origen era incierto. Decidió guardarlo en su bolsillo y esperar el momento adecuado para investigar más a fondo. Esa misma tarde, María entró en la habitación de Mateo de manera abrupta y con una expresión cargada de ansiedad. ¿Has revisado los medicamentos hoy?, le preguntó directamente a Ana, con la mirada fija en el frasco que aún tenía en sus manos. Ana, actuando con rapidez, escondió el frasco detrás de su cuerpo y negó con la cabeza, tratando de mantener la calma. «No he notado nada fuera de lo normal, señora», respondió en un tono neutral. María asintió lentamente, claramente aliviada, pero su salida apresurada de la habitación dejó a Ana más inquieta que antes. ¿Por qué había sido tan importante para María saber si Ana había tomado los medicamentos? ¿Qué intentaba esconder? Esa noche, después de que todos en la casa se hubieran retirado a sus respectivas habitaciones, Ana aprovechó la tranquilidad para realizar una inspección más detallada. Regresó al gabinete de medicamentos y, buscando en los rincones más ocultos, encontró más frascos sin etiquetar. Algunos de ellos eran de un medicamento completamente diferente, de un color verde oscuro y con una consistencia más viscosa. Algo estaba muy mal en la manera en que se estaban administrando los tratamientos a Mateo. Decidida a descubrir la verdad, Ana anotó sus hallazgos en un cuaderno, documentando cuidadosamente cada anomalía. Sabía que, para proteger a Mateo, necesitaba pruebas. Sus sospechas no eran suficientes. Sin embargo, el peso de la responsabilidad la agobiaba cada vez más. ¿Podría enfrentarse a una familia tan poderosa con solo sus intuiciones? Y, lo más importante, ¿qué tan segura estaba ella misma en esa casa si comenzaban a sospechar de su investigación? La relación entre Laura y María se revelaba cada vez más tensa. Aunque ambas mujeres decían querer lo mejor para Mateo, sus enfoques eran diametralmente opuestos. María, como madrastra, insistía en que el tratamiento actual estaba funcionando y que seguir cambiando médicos o terapias solo agotaría al niño. Laura, por otro lado, se sentía completamente frustrada, convencida de que algo no estaba bien con los cuidados que recibía su hijo. Las discusiones entre ambas eran casi diarias, y aunque intentaban contenerse en presencia de Ana, la tensión era palpable. Carlos, el padre, actuaba como un mediador, pero a menudo parecía más cansado que comprometido. Ana notaba cómo evitaba tomar decisiones difíciles o apoyar abiertamente a una de las dos mujeres. Esta neutralidad, sin embargo, solo alimentaba más la hostilidad entre Laura y María. Las dos veían en Carlos una fuente de poder y aprobación, y cada una trataba de ganarse su favor. Laura tenía acceso limitado a Mateo, lo que empeoraba su angustia. María controlaba estrictamente las visitas, argumentando que demasiada estimulación podría ser perjudicial para la frágil condición del niño. Este control constante enfurecía a Laura, quien se sentía excluida del proceso de cuidado de su propio hijo. «Es mi hijo, no el tuyo», le había gritado una vez en un arranque de desesperación, lo que solo había intensificado el conflicto. Ana, atrapada en medio de esta batalla, intentaba no tomar partido, pero no podía ignorar que Laura parecía estar más preocupada por el bienestar emocional de Mateo. Mientras tanto, María parecía obsesionada con seguir el tratamiento a rajatabla, como si fuera la única manera de demostrar que estaba haciendo lo correcto. Con el tiempo, Ana comenzó a notar que las visitas de Laura coincidían con un aumento en la ansiedad de Mateo. El niño parecía especialmente inquieto cada vez que su madre biológica estaba cerca, lo que le hacía pensar que quizás su presencia también era parte del problema. O tal vez había algo más que aún no entendía. El enigma se hacía cada vez más complejo y la salud de Mateo parecía estar en juego en medio de una lucha por el control y el poder. Mateo finalmente habló, rompiendo el silencio que había durado años y transformando por completo la dinámica de la situación. Una tarde, mientras Laura y María discutían nuevamente en la habitación de Mateo sobre cuál sería el próximo paso en su tratamiento, algo inesperado ocurrió. Los ojos de Mateo se abrieron lentamente y con una voz débil pero clara dijo: «Paren». Ambas mujeres quedaron en silencio, incrédulas. Ana, que estaba al lado de la cama, casi no podía creer lo que acababa de presenciar. El niño, que supuestamente estaba en un estado vegetativo, había hablado. No solo eso, sino que había emitido una orden clara y precisa. Laura y María se acercaron rápidamente a Mateo, sus rostros llenos de asombro y emoción. «Mateo, hablaste»,
«No lo puedo creer», exclamó Laura con lágrimas en los ojos. María, aunque más contenida, también mostró una emoción visible. Sin embargo, fue Mateo quien sorprendió a todos con sus siguientes palabras. «Llama a la policía», pidió con la misma voz ronca pero firme. El shock en la habitación fue palpable. Ninguno de los presentes entendía por qué Mateo había pedido llamar a la policía. ¿Qué sabía el niño que ellos no sabían? ¿Qué había detrás de su solicitud? Ana, aunque sorprendida, no dudó. Rápidamente sacó su teléfono y marcó el número de emergencia, explicando la situación lo mejor que pudo mientras Mateo seguía observando a su madre y su madrastra con una expresión de miedo y determinación. Carlos, al entrar en la habitación después de escuchar el alboroto, se arrodilló junto a su hijo, llorando de alivio al ver que finalmente había mostrado señales de recuperación. Sin embargo, el ambiente en la habitación era tenso. El pedido de Mateo había dejado a todos en un estado de confusión. Laura, entre sollozos, intentaba explicarse. «Mateo, yo solo quería lo mejor para ti. Pensé que estabas sufriendo». Mateo, haciendo un esfuerzo visible, trató de sonreír, pero sus ojos mantenían una mirada distante. María intentó intervenir, sugiriendo que Mateo descansara y que hablaran de esto más tarde, pero el niño negó con la cabeza, indicando que necesitaba contar algo en ese momento. Antes de que pudiera continuar, los monitores médicos comenzaron a emitir alertas. Ana, rápida en su reacción, comenzó a atenderlo, pero quedó claro que Mateo estaba al borde de una nueva crisis. Con su respiración irregular y su cuerpo temblando, las palabras que intentaba decir se desvanecieron cuando perdió la conciencia nuevamente, justo antes de que el equipo médico llegara al lugar. Ana llamó a la policía, y mientras Mateo era trasladado de emergencia al hospital, las autoridades llegaron para investigar lo sucedido. El caos en la mansión era total. Laura y María se miraban con recelo, tratando de entender por qué Mateo había pedido la intervención de la policía. Carlos estaba completamente deshecho, llorando desconsoladamente mientras intentaba asimilar lo que acababa de pasar. Ana, por su parte, estaba convencida de que había algo muy grave detrás de todo esto, algo que Mateo había intentado revelar. El traslado al hospital fue tenso. Mateo estaba en estado crítico, y los médicos trabajaban contrarreloj para estabilizarlo. Mientras tanto, Ana acompañaba al equipo médico, ayudando en todo lo que podía. En su mente no podía dejar de preguntarse qué había pasado realmente con Mateo, y si el medicamento no etiquetado que había encontrado tenía algo que ver con su condición. Una vez en el hospital, Mateo fue sometido a una serie de exámenes urgentes. Los médicos que lo atendieron estaban desconcertados por el repentino empeoramiento de su estado, pero fue durante esos exámenes cuando algo alarmante salió a la luz. Los análisis revelaron niveles elevados de un medicamento que no debía estar en su sistema. Este descubrimiento sacudió a Ana hasta lo más profundo. ¿Había sido Mateo envenenado? Si eso era cierto, ¿quién podría haber hecho algo tan horrible? Ana, ya segura de que algo oscuro estaba ocurriendo, decidió compartir esta información con las autoridades que estaban en la mansión investigando el pedido de Mateo. La policía, al recibir los informes médicos, se dio cuenta de que el caso era mucho más grave de lo que inicialmente habían pensado. Se comenzaron a realizar entrevistas a todos los miembros de la familia y al personal de la casa, mientras se revisaban las cámaras de seguridad para intentar determinar qué había pasado en los días previos al colapso de Mateo. A medida que las piezas comenzaban a encajar, Ana se sintió cada vez más angustiada. Tenía la sensación de que alguien en esa casa había estado jugando con la vida de Mateo, administrándole medicamentos peligrosos. La pregunta era, ¿quién y por qué? El descubrimiento de los medicamentos no etiquetados en la mansión se convirtió en la clave para resolver el enigma, y la enfermera sabía que estaba a punto de desvelarse una verdad que podría destruir la familia Hernández para siempre. Carlos, el padre de Mateo, fue descubierto intentando envenenar a su propio hijo. Las cámaras de seguridad revelaron imágenes perturbadoras. Carlos, en varias ocasiones, había entrado furtivamente en la habitación de Mateo y administrado un líquido en su intravenosa. Confrontado con las pruebas, Carlos rompió en llanto y confesó: «Solo quería terminar con su sufrimiento», dijo entre lágrimas mientras la policía lo esposaba. Carlos explicó que no podía soportar ver a su hijo en esa condición, inmóvil y dependiente de máquinas.
Creía que, al administrarle pequeñas dosis de un sedante, lo estaba ayudando a descansar en paz. Pensaba que le estaba ahorrando años de dolor y sufrimiento, convencido de que Mateo nunca volvería a ser el niño que había conocido. Su desesperación había nublado su juicio, llevándolo a tomar una decisión que cruzaba los límites de lo ético y lo legal. La noticia de que Carlos había intentado envenenar a Mateo destrozó a la familia. Laura, la madre biológica, sufrió una crisis emocional al enterarse de lo que su exesposo había hecho. Siempre había sospechado que algo no estaba bien, pero nunca había imaginado que Carlos fuera capaz de tal acto. María, aunque sorprendida por la revelación, también se sintió culpable por no haber visto las señales. Ambos padres estaban convencidos de que amaban a Mateo, pero cada uno había interpretado su amor de maneras destructivas. Ana, por su parte, se sintió aliviada de que el culpable hubiera sido identificado, pero también devastada por el dolor que ahora envolvía a la familia. Sabía que, aunque Mateo estaba a salvo por el momento, las repercusiones emocionales de esta traición serían duraderas. El juicio de Carlos fue rápido. Fue acusado de administración inapropiada de medicamentos y de poner en riesgo la vida de su hijo. Aunque argumentó que lo había hecho por amor, su confesión no fue suficiente para evitar una condena severa. El caso de Carlos fue ampliamente cubierto por los medios, generando un debate público sobre los límites de la intervención médica y el derecho a decidir sobre la vida de un ser querido. Aunque muchos empatizaron con su dolor, la mayoría coincidió en que su decisión había sido moralmente y legalmente incorrecta. La sentencia reflejó la gravedad de sus actos, y Carlos fue condenado a varios años de prisión, dejando a la familia sumida en una mezcla de dolor, traición y alivio por haber evitado una tragedia aún mayor. A pesar de la crisis, Mateo sobrevivió y comenzó un proceso de recuperación sorprendente bajo el cuidado de María. Tras el arresto de Carlos, la familia intentó reconstruir lo que quedaba de sus vidas. María, como madrastra, asumió un papel central en el cuidado de Mateo. Con Carlos fuera de escena, la dinámica en la casa cambió drásticamente. La tensión entre Laura y María comenzó a disiparse lentamente, en gran parte debido a que ambas mujeres compartían ahora un objetivo común: la recuperación de Mateo. Mateo, por su parte, mostró señales de mejora casi de inmediato. Los médicos estaban asombrados por su progreso. Lo que comenzó como pequeños movimientos de dedos y parpadeos, se convirtió en gestos más intencionados y eventualmente en palabras. Aunque su recuperación fue lenta, cada pequeño paso que daba era un milagro para quienes lo rodeaban. María se dedicó de lleno al cuidado de Mateo, asegurándose de que recibiera el mejor tratamiento posible. Aunque al principio la relación entre ella y Laura seguía siendo tensa, ambas comenzaron a trabajar juntas por el bien del niño. Laura, después de todo lo que había pasado, se dio cuenta de que María realmente se preocupaba por Mateo y poco a poco fue aceptando su papel en la vida de su hijo. María, por otro lado, comprendió que Laura, aunque ausente durante algunos años, nunca había dejado de amar a Mateo. El proceso de rehabilitación fue largo y arduo. Mateo pasó por terapias físicas, del habla y emocionales, pero con cada día que pasaba se volvía más fuerte. Pronto, comenzó a caminar con ayuda, luego a hablar con más claridad. Para María y Laura, ver a Mateo reír y jugar como un niño normal era un sueño hecho realidad. El trauma de los últimos años, aunque aún presente, comenzó a desvanecerse a medida que Mateo avanzaba en su recuperación. Ana continuó visitando a Mateo regularmente, convirtiéndose en una figura constante en su vida. La relación entre ellos se fortaleció, y Ana encontró satisfacción en saber que había jugado un papel crucial en salvar la vida del niño. Aunque ya no trabajaba en la mansión de los Hernández, seguía involucrada en el cuidado de Mateo, ofreciendo apoyo emocional tanto a él como a María y Laura. Con el tiempo, Mateo no solo recuperó su salud, sino que prosperó en su vida diaria. Se inscribió en la escuela, comenzó a hacer amigos y, poco a poco, volvió a ser el niño feliz y curioso que había sido antes del accidente. Aunque el camino hacia la recuperación total aún era largo para todos los involucrados, la mejora de Mateo fue un milagro que nunca dejaron de apreciar. Laura y María superaron sus diferencias por el bienestar de Mateo, desarrollando una relación más colaborativa y unida.
En un principio, la hostilidad entre ambas mujeres parecía insalvable, alimentada por años de resentimientos y malentendidos. Sin embargo, la crisis con Carlos y el milagroso despertar de Mateo las forzó a reevaluar sus prioridades. Mateo, quien había sido el centro de sus disputas, ahora se convertía en la razón para dejar de lado sus diferencias. Al principio, los intentos de acercamiento fueron cautelosos. Laura, aún afectada por el dolor de haber sido excluida en muchos momentos cruciales, tenía dificultades para confiar plenamente en María. Sin embargo, poco a poco, comenzó a ver el genuino amor que la madrastra sentía por su hijo. María, por su parte, siempre había sentido una mezcla de inseguridad y culpa, sabiendo que, aunque se esforzaba por ser una buena figura materna, nunca podría reemplazar a la madre biológica de Mateo. Con el tiempo, las dos mujeres comenzaron a comunicarse de manera más abierta. Hablaron de sus miedos, de las dificultades de criar a Mateo en medio de una tragedia, y de cómo ambas, aunque de formas diferentes, solo querían lo mejor para él. Estas conversaciones, aunque dolorosas al principio, permitieron que Laura y María encontraran un terreno común. Dejaron de competir por el afecto de Mateo y comenzaron a trabajar juntas para garantizar que su recuperación fuera lo más fluida posible. La clave para la reconciliación fue, sin duda, el bienestar de Mateo. Ambas sabían que el estrés y las tensiones familiares podían afectar negativamente su recuperación. Decidieron que, en lugar de pelear por las decisiones médicas, consultarían siempre a los expertos y tomarían las decisiones en conjunto. Este cambio de mentalidad fue transformador para la dinámica familiar. Mateo, al notar la mejora en la relación entre su madre y su madrastra, comenzó a sentirse más tranquilo y seguro en su entorno. Las visitas de Laura a la casa de los Hernández se volvieron más frecuentes, y con el tiempo, lo que comenzó como encuentros tensos y llenos de formalidades se transformó en momentos de apoyo mutuo. Las dos mujeres comenzaron a compartir más tiempo juntas, no solo hablando sobre Mateo, sino también sobre sus vidas personales, sus esperanzas y sus temores. La relación que alguna vez estuvo marcada por la desconfianza, ahora florecía en una especie de amistad. La mayor prueba de su unión ocurrió durante una de las evaluaciones médicas de Mateo. Ambos médicos expresaron su sorpresa por la rápida recuperación del niño y sugirieron que la estabilidad emocional que ahora rodeaba a Mateo era un factor clave. Laura y María, que asistieron juntas a la cita, se miraron y sonrieron, sabiendo que a pesar de todo lo que habían pasado, ahora estaban trabajando juntas por un bien mayor, la felicidad y salud de Mateo. Ana, después de su intervención crucial, continuó siendo una figura importante en la vida de Mateo, quien recuperó su salud completamente y se convirtió en un símbolo de esperanza y superación. El papel que jugó Ana fue mucho más que el de una simple enfermera. Desde el momento en que entró a trabajar en la mansión de los Hernández, su conexión con Mateo fue diferente. Aunque en un principio solo era una profesional encargada de su cuidado médico, Ana fue quien descubrió los primeros signos de que algo no estaba bien en el entorno del niño y, más importante aún, fue quien presenció los primeros intentos de Mateo por comunicarse. Tras la confesión de Carlos y su posterior arresto, Ana se mantuvo apegada a Mateo, visitándolo con regularidad. Su dedicación y compromiso con el niño no se limitaron a su tiempo como enfermera contratada. A medida que Mateo se recuperaba, sus visitas a la mansión se convirtieron en encuentros más personales y afectivos. Ana, que había visto el lado más vulnerable de Mateo durante su estado vegetativo, ahora lo veía transformarse en un niño activo y curioso. Un cambio que para ella era nada menos que un milagro. Mateo, por su parte, desarrolló un cariño especial hacia Ana. A su corta edad, quizás no comprendía completamente la magnitud de lo que Ana había hecho por él, pero sabía, en lo más profundo de su corazón, que ella había sido crucial para su recuperación. Durante sus visitas, Ana y Mateo solían pasear juntos por el jardín de la casa, a veces acompañados por María, otras veces por Laura, y cada vez más seguido por ambos. Ana le contaba a Mateo pequeñas historias sobre su vida antes de conocerlo, mientras él la escuchaba con atención, interrumpiendo solo para hacer preguntas curiosas o contarle alguna anécdota de su nueva vida fuera del hospital. La relación entre Ana y Mateo también tuvo un impacto positivo en María y Laura, quienes encontraron en la enfermera un punto de unión. Mientras ambas mujeres continuaban trabajando en fortalecer su relación por el bien de Mateo, la presencia de Ana ayudó a mantener un ambiente de paz y colaboración en la casa.
María, que al principio había visto a Ana simplemente como una empleada, ahora la trataba como una amiga de confianza. Laura, quien inicialmente había desconfiado de todos en la mansión, ahora también sentía un profundo respeto y gratitud hacia Ana, sabiendo que, sin ella, Mateo podría no haber sobrevivido. La recuperación de Mateo fue lenta pero constante. Al principio, fueron pequeños logros: mover los dedos con mayor fuerza, abrir los ojos con mayor frecuencia, pronunciar palabras sueltas. Pero con el tiempo, estos avances se convirtieron en hitos significativos. Pronto, Mateo estaba caminando con la ayuda de un fisioterapeuta, y aunque aún necesitaba apoyo, sus primeros pasos por el jardín fueron motivo de celebración. Ana estuvo allí, junto a María y Laura, aplaudiendo cada pequeño avance como si fuera el mayor logro del mundo. Los médicos que seguían el caso de Mateo también estaban sorprendidos por la magnitud de su recuperación. Lo que alguna vez consideraron imposible se estaba materializando ante sus ojos. Para muchos de ellos, Mateo se había convertido en un caso de estudio, un ejemplo vivo de lo que la esperanza, el amor y el cuidado adecuado podían lograr. Algunos médicos sugirieron incluso que el entorno familiar renovado, donde María y Laura habían superado sus diferencias, jugaba un papel clave en el progreso de Mateo. Mientras tanto, Ana decidió aprovechar esta experiencia para abogar por otros niños en situaciones similares. Se unió a varias campañas de concientización sobre la importancia de la supervisión médica en casos delicados como el de Mateo, y pronto se convirtió en una portavoz activa en conferencias de salud infantil. Su historia, basada en el caso de Mateo, inspiraba a médicos, enfermeros y familias en todo el país. En sus charlas, Ana compartía no solo los desafíos médicos a los que se había enfrentado, sino también la importancia de observar los aspectos emocionales y psicológicos de los pacientes. Hacía hincapié en que, más allá de los tratamientos médicos, el entorno familiar y el apoyo emocional podían marcar una gran diferencia en la recuperación de un paciente. Gracias a su incansable dedicación, Ana fue promovida a jefa de enfermeros en el hospital donde trabajaba. En esta nueva posición, implementó varios protocolos que mejoraron la atención infantil, asegurando que ningún niño bajo su cuidado pasara por lo que Mateo había experimentado. Además, colaboró con organizaciones no gubernamentales para promover mejores prácticas en la administración de medicamentos en hospitales, defendiendo siempre la importancia de la transparencia y el control riguroso en casos de pacientes vulnerables. El impacto de Ana no se limitó solo al ámbito profesional. Su relación con Mateo seguía creciendo con los años. A medida que Mateo dejaba atrás su estado de fragilidad y comenzaba a convertirse en un niño normal, Ana seguía siendo una figura constante en su vida. Asistía a sus cumpleaños, lo acompañaba en eventos importantes y a menudo lo llevaba a pasar tardes en el parque. Durante una de esas visitas, mientras Mateo corría y jugaba con otros niños, Ana se sentó en un banco junto a María y Laura. Las tres mujeres compartieron un momento de reflexión. Para ellas, ver a Mateo correr y reír, después de haber pasado tanto tiempo en una cama de hospital, era un recordatorio de que los milagros eran posibles. La relación entre María y Laura también había evolucionado significativamente. Ya no eran rivales, sino aliadas en la crianza de Mateo. Los resentimientos del pasado habían sido reemplazados por una amistad improbable, basada en su amor común por el niño. Laura, que había experimentado tanto dolor y pérdida, ahora se sentía agradecida de poder compartir la vida de su hijo con María. Y María, por su parte, había aprendido a respetar el lugar de Laura en la vida de Mateo, sabiendo que juntas podían ofrecerle el mejor futuro posible. El día en que Mateo cumplió 12 años, la familia organizó una gran fiesta en el jardín de la mansión. Amigos, familiares y médicos asistieron para celebrar lo que fue más que un cumpleaños. Fue una celebración de la vida. Ana, invitada de honor, observaba a Mateo mientras corría entre los invitados, sonriendo y riendo como cualquier otro niño de su edad. Para Ana, ese momento encapsulaba todo lo que había luchado por lograr. La promesa que le había hecho a Mateo, de protegerlo y darle una oportunidad de vivir, se había cumplido de una manera que nunca había imaginado. Ese día, después de que la fiesta terminó y los invitados comenzaron a irse, Ana se quedó un poco más, sentada en el jardín mientras el sol comenzaba a ponerse. María y Laura, también agotadas pero felices, se unieron a ella.
Las tres mujeres compartieron una copa de vino, reflexionando sobre todo lo que habían pasado juntas. «Es un milagro», dijo María, rompiendo el silencio. «Sí, lo es», coincidió Laura. Ana, mirando a Mateo jugar a lo lejos, simplemente sonrió. Sabía que, aunque el camino había sido largo y doloroso, cada momento de lucha había valido la pena. Mientras el sol se ponía y la luz dorada del atardecer bañaba el jardín, Ana sintió una profunda paz interior. Sabía que la vida era impredecible y llena de desafíos, pero también sabía que, con amor, dedicación y esperanza, cualquier obstáculo podía superarse. Para Ana, ver a Mateo correr y jugar en ese jardín era el mayor triunfo de su vida, y en ese momento, supo que había encontrado su verdadero propósito. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y compartiendo nuevas historias casi a diario. No te pierdas nuestra próxima narrativa llena de sorpresas. Estamos muy agradecidos por tu apoyo y, antes de que te vayas, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Hemos preparado una selección especial de historias cautivadoras que te garantizan momentos de entretenimiento. ¡Hasta la próxima!